Ya, entonces, hoy día tenemos la clase número 11 que es con la que vamos a empezar en geometría, ¿sí? Que le puse triángulos a la clase porque es básicamente lo que vamos a ver, ¿sí? Pero, ¿qué cosas de los triángulos? Bueno, hay harto que ver de triángulos. Yo diría que si nos vamos a geometría, triángulo es lo que más se pregunta y es lo que más pregunta uno puede encontrar dentro de la prueba. Ya sea ahora como lo que vamos a ver hoy, que es calcular área y perímetro, pero donde está fuertemente presente triángulos en semejanza, ¿sí? En criterios de semejanza, en teoremas de semejanza como tales, por ejemplo, em, aparecen muchos triángulos por sobre la otra figura, ¿ya? Así que por eso quise destinar una clase exclusivamente para que hablemos de triángulos. El área de geometría está dividida básicamente en tres partes, que una es áreas y perímetros, lo otro transformaciones isométricas y finalmente semejanza. ¿Sí? Con transformaciones isométricas el nombre dice que son transformaciones que preservan la- los tamaños básicamente, ¿ya? Que van a preservar las distancias y los tamaños. ¿Ya? Así que en esa parte lo veremos después, que eso es bastante rápido, según yo. Eh, en la parte de área y perímetros, que el nombre lo dice, áreas y perímetros, eso de distintas figuras, ahí vamos a ver qué figuras entran. Y finalmente vamos, el tercer eje es el de semejanza, ¿sí? Hola Felipe. La parte de semejanza no entra en la parte de transformaciones isométricas necesariamente porque figuras semejantes no necesariamente son iguales del mismo tamaño, pero eso lo vamos a ver con el paso de las clases. Así que si bien son como tres macroejes, no van a ser solo tres clases de geometría, sí, lo más probable es que sean seis o siete, sí, porque quiero tratar de ver bien calmado y bien en detalle la parte de geometría, porque como les dije, es lo que a mí me ha dicho mi experiencia, que es lo que más cuesta en general a los estudiantes. Así que eso. Eh, como les dije, entonces vamos a empezar por la parte de áreas y perímetros. Áreas y perímetros. Ya que son, bueno, no es tan importante el concepto por ahora, o sea, porque me imagino que ya todos deben saber qué es área y perímetro, pero básicamente nosotros nos vamos a enfocar en figuras planas. Ya, de hecho, para hablar de perímetro, pedimos figuras planas. ¿Ya? ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque el área nosotros también la podríamos calcular en figuras, por ejemplo, en tres dimensiones, en un cubo. Sí, pero este año eso no entra, sino entran cosas en tres dimensiones. Así que son figuras planas. ¿Y cuáles son las figuras planas? Bueno, vamos a tener básicamente tres grupos, ¿ya? El primer grupo son los triángulos, el segundo grupo son los círculos, eh, ahí sí. Y el tercer grupo son los cuadriláteros, ¿ya? Y en los cuadriláteros vamos a tener dos familias, por así decirlo, ¿sí? Los paralelogramos y los trapecios. Ya en los paralelogramos están cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, básicamente. Y los trapecios, bueno, trapecios, sí que son cosas como de este estilo. Ay, soy pésimo dibujando, así que algo de ese estilo. Sí, me imagino que ya deben conocer los trapecios también. Cuadrado y rectángulo, eso me imagino que con mayor razón conocen la figura, ¿ya? Así que vamos a tener básicamente eso, ¿sí? La parte de triángulos, como les dije, es donde nos vamos a detener un poquito más de tiempo porque hay hartas cosas que necesitamos ver. Y en la parte de círculos, yo diría que es rápido, ¿sí? Porque no hay mucho que saber de los círculos. Y la parte de cuadriláteros tampoco. Así que el día sábado vamos a ver círculos y cuadriláteros. Y hoy vamos a enfocarnos solamente en triángulos, ¿ya? Y si bien vamos a hablar harto de triángulos, según he estado revisando en los modelos y en los ensayos, áreas y perímetros en triángulos no hay mucho. Sí, de hecho traje tres ejercicios solamente, pero no hay mucho.
En lo que sí hay harto, y como les dije, en la parte de semejanza. Ahí se ocupa harto los triángulos, ahí, así que ahí vamos a tener harto. En cambio de círculo y cuadriláteros, como igual la materia es menos, diría, así que vamos a tener harto de ejercicios de eso. Así que hoy nos vamos a enfocar más en explicar y vamos a hacer pocos ejercicios y el sábado hacemos harto de ejercicio y cerraríamos áreas y perímetros tratando de darle el tiempo, bueno, no es mucho, pero tampoco se puede hacer tanto para abarcar toda la materia en un solo año. Así que comenzamos, ¿ya? Eh, Como les dije, lo primero es saber qué son los triángulos, ya que, bueno, una pregunta bastante básica, me imagino que ya todos saben lo que es un triángulo, pero algo que hay que saber y que no está de más saberlo es que tres puntos no colineales forman un triángulo. ¿Y a qué me refiero con colineales? Unos puntos son colineales si están sobre una misma recta. Si claramente si tengo tres puntos sobre una sola línea no puedo formar un triángulo, ¿ya? Entonces eso es básicamente lo que nosotros vamos a saber. Y vamos a saber algunas clasificaciones. Clasificaciones. Y a medida que vaya diciendo las clasificaciones, vamos a ir estudiando algunas cosas sobre estos tipos de triángulos. ¿Ya? El primer tipo de clasificación va a ser por los lados. ¿A qué me refiero a esto? A saber si los lados son iguales todos entre ellos, si son distintos, si hay algunos que son iguales y cosas de ese estilo. ¿Ya? El primer triángulo y que no tiene ninguna propiedad interesante es el escaleno. ¿Ya? Que significa que todos los lados distintos. Ya, no lo voy a dibujar porque probablemente no me quede escaleno. El siguiente es el isósceles. ¿Ya? ¿Y qué es un triángulo isósceles? Dos lados iguales. Y en este me voy a detener un ratito. ¿Ya? En el triángulo isósceles, y que a lo mejor lo escribo más acá para que se vea bien, eh, isósceles, que son dos lados iguales. ¿Ya? El dibujo del triángulo isósceles en general lo dibujan de esta forma, ya para que más o menos se entienda. Uno tiene que decir cuál es la base del triángulo en general. Si yo voy a decir un triángulo ABC, ya yo voy a decir triángulo ABC isósceles de base AB. Ya, ¿qué significa que yo diga un triángulo isósceles de base AB? Por ejemplo, en este caso, en este triángulo ABC. Yo estoy diciendo que este triángulo, la base es el lado que mide distinto, ¿sí? Así que en general, si yo digo triángulo isósceles de base a B, la base que yo les dije es el lado que mide distinto, por lo tanto, estos dos lados miden igual entre ellos. ¿Ya? Y en general esa es como la notación que se hace para decir medidas de lados, ¿sí? Las que tienen misma cantidad de líneas son iguales entre ellos, ¿sí? Entonces por eso este lado y este lado tienen dos rayitas, que eso quiere decir que miden lo mismo, y este de acá mide distinto a esos, por eso tiene una sola rayita. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hay que saber del triángulo isósceles. Otra cosa que hay que saber, que los ángulos de la base son iguales. ¿Ya? Y esto de los triángulos isósceles sirve un montón para cuando estemos eh, en semejanza, ¿sí? Porque el criterio más fuerte que vamos a tener son los ángulos, pero eso lo vemos después. Pero saber que en los triángulos isósceles los ángulos de la base son iguales ayuda un montón. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que entonces si esto es alfa, y lo de arriba no lo he dicho todavía, ya porque no nos interesa en realidad cuánto mida, porque por ahora estamos enunciando propiedades, ¿ya? Ahora, otra cosa que nosotros vamos a tener en los triángulos siempre es la altura, que eso lo voy a anotar así como una nota. Altura de un triángulo.
Ya que la altura, bueno, es una línea que nace desde un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Ya, y esto lo digo al tiro. Entonces, si yo dibujo un triángulo cualquiera, bueno, en este caso estamos trabajando con un triángulo isósceles, ¿ya? Me quedó medio equilátero, pero supongamos que es isósceles, ¿ya? Entonces, este lado mide tanto y estos dos miden iguales entre ellos. Voy a volver a dibujar las siglas, ¿ya? Entonces, si yo quiero trazar una altura, ¿sí? Si yo trazo, bueno, lo que voy a hacer, no necesito estas rayitas, denme un segundo. Ya, ahí sí. A, B y C. Y lo mismo vamos a estar considerando triángulo ABC, isósceles, de base AB, ¿ya? Entonces yo ahora voy a trazar una altura desde C. Y esta es importante, que tiene que ser desde C, desde el vértice opuesto a la base. Que si yo trazo una altura, es decir, una línea que va a nacer desde C y va a cortar en 90 grados en el lado opuesto, sí que eso, recuerden que eso significa ese cuadradito. Lo que va a pasar es que este lado va a medir lo mismo que este lado, ¿ya? Entonces lo voy a escribir con palabras. En un triángulo isósceles, la altura, ¿cómo se decía esto? Correspondiente con la base divide a esta en dos partes iguales. Ya, esto se lee más complicado de lo que es, ¿sí? Yo lo que acabo de decir es que si yo tomo un triángulo isósceles y sé cuál es su base, en este caso me están diciendo que la base es AB, entonces si yo trazo una altura que caiga en esa base, esa altura divide en dos partes iguales la, la base, ¿sí? Eso es básicamente. ¿Ya? Y me sirve mucho a mí poder trazar dentro de triángulos cosas con ángulos rectos. Y eso lo vamos a ver en un segundo, eh, con el teorema de Pitágoras, pero lo vemos en unos minutos más. Entonces, es súper importante esto y en general, bueno, en ejercicios más complicados a veces uno tiene que trazar líneas extras para poder llegar a resultados que nos sirvan. ¿Ya? Pero por ahora estas son las propiedades que vamos a tener para un triángulo isósceles, ¿sí? Lo primero es saber que es un triángulo que tiene dos lados iguales y por ende va a tener dos ángulos iguales, eso también es importante. ¿Y cuáles son esos dos ángulos iguales? Los ángulos de la base, ¿sí? Los que están justo encima de la base. ¿Ya? Entonces, y además, ¿qué otra cosa nosotros vamos a saber de un triángulo isósceles? Es que si yo trazo la altura desde que cae sobre la base queda dividida en dos partes iguales. Y recordemos que la altura era una línea que cortaba en 90 grados. ¿Ya? Así que eso es súper importante saber de los triángulos isósceles y créanme que yo lo he ocupado en muchos, muchos ejercicios. Así que uno como que ya se acostumbra a estas propiedades. Otro triángulo que tenemos que conocer, que recuerden que los estamos viendo por clasificaciones, estamos en la primera clasificación que es según los lados, ¿sí? Que el último es el equilátero. Equilátero, ¿ya? ¿Y qué significa triángulo equilátero? Significa los tres lados iguales, ¿ya? Aquí vamos a tratar que nos quede más o menos equilátero el dibujo, ya que bastante equilátero. A, B y C. En este no hay que diferenciar base ni nada, ¿sí? Porque yo por donde mire el triángulo tiene que ser igual. Esa es la gracia de estos triángulos equiláteros. Entonces lo primero que tenemos que saber es que los tres lados son iguales, entonces yo hago esto de esta forma. Además, como son los tres triángulos iguales, todos los ángulos también son iguales. Y además, sabemos de cuántos son de 60 grados. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque algo que también hay que saber es que los ángulos internos
de un triángulo suman 180 grados, ¿ya? Así que sabiendo que los ángulos suman 180 grados y que los tres son iguales, entonces cada uno tiene que medir 60. Sí, sale como de un cálculo bien rapidito. Entonces, en este caso, este triángulo es bastante amable porque uno sabe muchas cosas de él. Sabe cuánto miden los ángulos, sabe cuánto miden los lados, o sea, sabe que son iguales, no sabemos cuánto miden. Los ángulos sí sabemos cuánto miden, ¿ya? Otra cosa que sabemos nosotros acá es que si yo dibujo un triángulo equilátero, ¿ya? A, B y C, y yo trazo una altura, pero ahora desde cualquier lado, eh, bueno, que cortan en 90, los divide en lados iguales, ¿ya? Y bueno, el dibujo queda un poco más complicado, pero es porque quise hacer las tres alturas, ¿ya? Entonces aquí, cualquier altura corta en dos partes iguales al lado que llega. ¿Sí? Entonces, cualquier altura que yo trace corta en dos partes iguales. Y de hecho, nosotros vamos a poder calcular explícitamente cuánto mide la altura en un triángulo equilátero. Sí, pero para eso vamos a necesitar el teorema de Pitágoras que lo vemos en un ratito. Ya. Entonces, ya sabemos una de las formas de clasificar los triángulos, que va a ser según la medida de sus lados. Sí, entonces podemos tener escalenos, que no hay propiedades, no hay algunas que nos sirvan para esta prueba en realidad. Para los triángulos isósceles tenemos varias y son importantes de recordar. Y para los triángulos equiláteros, que es un poquito más fome porque es como más fácil, sí, perpendiculares de 90 grados, sí, y se denota con ese cuadradito. Y aquí escribí cualquier. Ahí sí. ¿Ya? Entonces cualquier altura corta en 90 grados, o sea, corta en dos partes iguales al lado al que llega. En general, altura lo denotan con una H por que la mayoría de las cosas se hacen en inglés. Pero después la vamos a ir viendo eso. Entonces ya tenemos lista la primera forma de clasificar triángulos y que si bien parece súper simple porque a uno a temprana edad le enseñan lo que es un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, un triángulo escaleno, pero ya vimos que pudimos sacar muchas cosas en limpio de esa clasificación que, como les dije, a nosotros nos presentan muy temprano en el colegio, pero sin hablarnos de estas cosas más raras. Pero así que ya podemos rescatar algo a partir de eso. Y otra forma de clasificar, otra clasificación, y que no es tan útil, según yo, no es tan útil como la que teníamos, es según sus ángulos, ¿ya? Entonces, los primeros dos pasan sin pena ni gloria y del tercero sí vamos a poder sacar algo en concreto, ya que el primero es un acutángulo, ya que tiene tres ángulos agudos, ¿ya? ¿Y qué significa que sean agudos? Que son menor, en realidad, para que no hayan confusiones, entre 0 y 90, ¿ya? En realidad sin incluir el 0 y el 90, ¿ya? El obtusángulo, ya que creo que está bien escrito, no estoy seguro, tiene un ángulo obtuso. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere con un ángulo obtuso? Entre 90 y 180. Y ahí hay que tener cuidado porque a lo mejor un triángulo de 179 grados con un ángulo de 179 grados no necesariamente existe. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer nosotros para dar ejemplos de estos dos? Por ejemplo, en un triángulo equilátero donde todos los ángulos son de 60, ¿sí? Digamos 60, 60 y 60, este sería un acutángulo, ¿ya?
Y un obtusángulo sería algo de esta forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque este ángulo de arriba mide más de 90. Entonces este de aquí sería un obtusángulo, ¿ya? Y puede tener solo un ángulo obtuso porque si no, tenemos problemas, porque si tenemos dos ángulos que miden más de 90, eh, y necesitamos que los ángulos internos sumen 180, ya tenemos un problema porque entre dos ya sumamos más de 180. Así que serían algo de ese estilo, ya que no tienen mucha relevancia esa clasificación. La tercera sí, y que se llaman triángulos rectángulos, ¿ya? Y que esto aparecen mucho y de aquí hay muchas cosas que podemos sacar en limpio, ¿ya? Los ángulos rectángulos tienen un ángulo recto, ¿ya? Y en general, estos se dibujan de esta forma, ¿ya? Que los dibujan así. Y aquí vamos a empezar a hablar de cosas sobre los triángulos rectángulos. Lo importante es que uno de los ángulos es de 90 y ese ya lo sabemos. En los otros teníamos un rango donde podían estar los ángulos. En este caso tenemos un ángulo que es justo de 90 grados, ¿ya? Así que, bueno, voy a dibujarlo, escribir los vértices. En general, letras mayúsculas vértices, letras minúsculas los lados, ¿ya? Así que A, B, y bueno, la C yo la escribo igual en mayúscula, minúscula, pero la voy a hacer más chiquita. Ya. Entonces, cuando nosotros tengamos un triángulo rectángulo, que su gracia es que tiene un ángulo recto, los lados van a recibir nombres distintos, nombres especiales, ¿sí? Entonces lo voy a anotar acá. Sus lados reciben nombres especiales, ¿ya? A y B van a tener un nombre y se van a llamar catetos, ¿ya? Ya que, bueno, a lo mejor no siempre van a ser A y B, puede que sean otras letras. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los catetos son los ángulos, son los lados que forman el ángulo recto, ¿sí? Que los voy a escribir acá. Son los lados que forman y lo voy a dibujar así para ahorrar espacio. Entonces, los catetos son los dos lados que van a formar el ángulo recto. Denme un segundo, que suba aquí. Perfecto, ¿ya? Entonces, ahí ve que son los lados que forman, y de nuevo esta era una N, ahí sí, que forman el ángulo recto. Entonces esos son los catetos. Y C va a recibir otro nombre, que es el lado, o sea, el lado opuesto al ángulo recto, se va a llamar hipotenusa. Y ahí ya lo más probable es que les suenen un poco esos nombres, ¿ya? ¿Qué es la hipotenusa? Bueno, es el lado opuesto al ángulo recto. Y ahí es súper importante que se lo aprendan así como qué son, porque si yo les cambio el orden de las letras, claro, van a cambiar las letras, pero los lados se van a seguir llamando igual. Si por ejemplo yo intercambiara A y C, C pasaría a ser un cateto y A pasaría a ser una hipotenusa, la hipotenusa, ¿sí? Entonces eso hay que tener bastante presente en esto, ¿ya? Entonces, catetos son los que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el opuesto al ángulo recto. ¿Y para qué me sirve tanto tener estos nombres? Porque ahora, en base a este triángulo rectángulo, va a aparecer la primera cosa bastante importante que tenemos que sí o sí manejar, que es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y bueno, lo más probable es que ustedes, aparte del teorema de Pitágoras y teorema de Tales y Euclides, no conozcan más, pero la palabra teorema está muy presente en matemáticas y son cosas muy importantes, ¿sí? Son como verdades que están totalmente probadas y que funcionan súper bien. Así que los teoremas, cuando uno lee algo que se llama teorema en matemática, es algo importante, ¿ya? ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa
al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y de nuevo, esto se lee más complicado de lo que es, ¿sí? Entonces, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya, muy complicado escribirlo en general, pero si yo dibujo un triángulo rectángulo, de lado, o sea, de vértices A, B, C y de lados A, B y C, entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de Pitágoras? Que me dice que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Ya, en fórmula es bastante simple, pero ya tengo algo sumamente importante. Y por eso yo les decía que, por ejemplo, voy a volver un poquito atrás, después vuelvo aquí al teorema de Pitágoras. Cuando nosotros teníamos un triángulo isósceles, por ejemplo, si yo sé cuánto vale esto y sé cuánto vale esto, inmediatamente sé cuánto vale ese lado. ¿Por qué? Por teorema de Pitágoras. Porque si yo hago como un zoom ahí, me queda un triángulo rectángulo adentro. Así que en geometría hay que tener presente todas las cosas al mismo tiempo como para que funcione bien. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros también podríamos calcular cuánto mide la altura de un triángulo isósceles, por ejemplo, o cuánto mide la altura de un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque estaríamos formando triángulos rectángulos dentro del triángulo. Ya, pero no vamos a hacer esos cálculos porque a veces confunden un poco más, pero se puede. ¿Sí? Por eso es importante saber trazar alturas, que es lo que nos genera ángulos rectos en los triángulos. Ya, así que vuelvo aquí al teorema de Pitágoras y lo tenemos de esa forma. Si como les dije en un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado, en este caso c cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, elevo al cuadrado cada cateto y eso lo sumo. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo conozco un cateto, o sea, si conozco los dos catetos, puedo calcular la hipotenusa. Y si conozco la hipotenusa y un cateto, puedo calcular el cateto que me falta. ¿Sí? Me basta saber dos de los lados y yo puedo saber el tercero. No así en otros triángulos, al menos con la matemática que sabemos. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que si usted conoce dos lados en un triángulo rectángulo, puede conocer el tercero, sin ningún problema. Ya, eso sí, así harta materia, lo he bombardeado harto. ¿Hasta aquí se entiende bien? ¿Ninguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Si hay algo que no se entiende, me dicen y yo lo repito. Ya. Eh, entonces, ahora, ¿qué cosas nosotros podemos aprender del teorema Pitágoras y no solo enunciarlo así? Existe algo que se llaman los tríos pitagóricos. Pitagóricos. ¿Y qué son los tríos pitagóricos? Son tres números que yo ya sé que me están cumpliendo el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser estos tríos pitagóricos? Los más conocidos son 3, 4, 5, el 5, el 5, 12, 13, y el otro es 8, 15. El otro no estoy seguro, no me acuerdo en este momento, ¿ya? Pero con esos dos ya estamos, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con tríos pitagóricos? De que si yo tengo un triángulo rectángulo y yo sé que los catetos miden 3 y 4, entonces al tiro yo sé que la hipotenusa vale 5, ¿ya? Y lo mismo con el triángulo 5, 12, 13, que sería 5, 12, y yo sé al tiro que la hipotenusa vale 3, si es que es rectángulo acá. Ya. Entonces, los tríos pitagóricos, ¿para qué nos sirven? Básicamente para ahorrar tiempo. ¿Sí? No hay nada que yo no pueda calcular. ¿Sí? Se pueden calcular perfectamente cuánto valen estos, cuánto vale el lado que me falta. Si yo sé dos, sé al tiro cuánto vale el lado que me falta ocupando el teorema de Pitágoras, pero si uno se sabe los tríos pitagóricos, se ahorra tiempo. ¿Ya?
Así que eso lo dejo ahí porque les puede servir en algún momento, ¿ya? Y finalmente, eh, ya tenemos varias herramientas para poder pasar a lo principal de esta clase, ¿sí? Porque lo principal de esta clase era trabajar área y perímetro de un triángulo, ¿sí? Área y perímetro de un triángulo, ¿ya? Y bueno, aquí quería hacer un comentario. Hasta aquí se ve que se redujo un poco el temario en comparación a años atrás, quizás muchos años atrás, donde del triángulo solo hay que conocer cosas como las clasificaciones, saberse los ángulos porque son útiles, y saber la altura, ¿sí? Con la altura me basta. Antes habían otras líneas que se pueden trazar, transversal de gravedad, por ejemplo, y las bisectrices, y se forman un montón de cosas que uno puede saber de los triángulos, y bueno, para beneficio suyo este año ya no entran, ¿sí? Pero hay muchas otras cosas que uno puede dibujar dentro de un triángulo. Por ejemplo, el punto donde se intersectan todas las alturas tiene un nombre, donde se intersectan las transversales de gravedad, por ejemplo, también tiene un nombre, y que eso da lo mismo lo que sea. Pero hasta aquí, si se dan cuenta, no es tanta la materia. Quizá es un poco complicada porque si les cuesta geometría, les va a ser complicado digerir todo esto. Así que, pero no es tanto. Eso es lo que quiero llegar, ¿ya? Entonces, área y perímetro en un triángulo. Partamos con el fácil, perímetro, ¿ya? Voy a dar un triángulo todo lo general que se pueda dar, ¿sí? Voy a dibujar un triángulo aquí de vértices A, B y C, y que sus lados miden, hagamos un C más grande, A, B y C, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el perímetro? El perímetro es simplemente A más B más C, ¿ya? Así que eh, es súper simple, ¿sí? El perímetro es sumar todos los lados, y en general con cualquier figura geométrica pasa eso, ¿sí? El perímetro es sumar todos los lados, salvo en el círculo, porque no se puede medir eso. Bueno, sí, pero si por ejemplo tuviéramos una wincha, yo puedo medir un círculo, pero no como a mano, no como analíticamente. Y el área, que aquí es donde ya nace una fórmula, que el área, si yo ahora dibujo un triángulo acá, que sería A, B y C, y voy a dibujar los lados, A, B y C, y que si me permiten voy a cambiar eh, lo voy a escribir de esa forma. Ya solo, sí, en el círculo se necesita solo el radio, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver el sábado. Recuerden, el sábado vamos a ver cuadriláteros y círculos, así que eso también ayuda. Y vamos a ver, ¿cómo se llama esto? Área y perímetros también, que es la primera sección del eje de geometría, ¿ya? Entonces tenemos este triángulo, y algo que yo necesito para calcular el área, sí o sí, es la altura, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería el área en este caso, que siempre se denota con A? Sería base, que en este caso es B, es decir, lo que mide esto, altura por altura dividido 2. ¿Ya? Entonces aquí hay una formulita que hay que aprenderse. Pero algo que yo quiero hacer mucho énfasis es que base es justo el lado donde está cayendo la altura, ¿sí? Yo podría trazar otra altura, pero entonces también me cambiaría la base, ¿sí? Entonces, a lo mejor es bueno denotar esto como altura B, ¿ya? O sea que es la altura que está asociada a B. ¿Y a qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, si yo dibujara el mismo triángulo ahora, A, B y C, y suponiendo que me quedó igual dibujado, ahora si yo trazara esta altura de acá, ¿ya? El área en este caso sería C por, y aquí tengo que ponerle altura y le voy a poner H sub C dividido 2. Y deberían ser iguales entre ellas, ¿sí? Tienen que dar lo mismo. Entonces, claro, a la hora que yo trazo una altura, también estoy eligiendo una base.
Así que para el área del triángulo tengo que saber base, altura y dividirlo en 2 y eso es el área. Ya ahí da lo mismo con qué lado lo haga, a lo mejor uno es más simple que otro, y lo hago así. Ahora, un caso especial, también se da en el triángulo rectángulo, ¿ya? Y bueno, no es que sea tan especial, sino que respeta lo mismo. Así que vamos a dibujar un triángulo como lo teníamos todo el rato, A, B, C, A, B y C. En este caso, el área es A por B dividido 2. ¿Sí? Entonces, los catetos están haciendo la función de base y altura, que eso también nos ahorra mucho tiempo porque no hay que calcular altura, ya la tenemos. A lo mejor yo podría calcular, por ejemplo, esa altura y calcularla con C, pero no es necesario. Si yo solo estoy buscando el, el área y no quiero saber nada extra, entonces yo ya tengo altura, ¿sí? Que va a ser, depende de cómo yo esté mirando el triángulo, que va a ser A o va a ser B. Pero si una es la base, la otra es la altura. Y así que los dos catetos me están cumpliendo eso. Así que yo ya tengo cómo calcular el área y el perímetro de triángulos, ¿sí? Y vi el caso especial del triángulo rectángulo. Y hay otro caso que es el del triángulo equilátero, pero eh, hay fórmulas, sí, pero no son necesarias, ¿sí? Porque ya vieron que es fácil calcular el área del triángulo, o sea, la altura del triángulo rectángulo, así que debería ser fácil poder llegar a la fórmula del área. Y ahí, entre menos fórmulas nos aprendamos, mucho mejor, porque hay que dejar espacio para otras cosas y para las otras pruebas también. Así que eso con respecto a la materia, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ya. Em, Como les dije, hasta aquí la materia, porque por ahora estamos viendo solo área y perímetro, y ya llegamos a lo que queríamos. Sí, después vamos a volver a retomar los triángulos más adelante cuando veamos semejanza, cuando veamos congruencia, y eso, ¿sí? Así que ya sabemos calcular áreas y perímetros, y como les dije, no son muchos los ejercicios que aparecen de área y perímetros del triángulo, ¿sí? Área y perímetros del círculo y de cuadriláteros, sí aparecen hartas. El triángulo se enfocan más en la parte em, de ¿cómo se llama esto? De semejanza y congruencia. Al menos es lo que dice cuando uno toma un ensayo y lo ve. Sí, sí, vamos a hacer ejercicio ahora. Tengo solo 3 ejercicios porque les dije me costó encontrar, o sea, yo pude haber inventado, pero prefiero sacar cosas que estén en ensayo. De hecho, el primero lo saqué del modelo, así que para que traten de hacerlo ahora ustedes, bueno, si es que lo han hecho antes, traten de hacerlo de nuevo. Ejercicio, ¿ya? Eh, Algo importante es que Demre en el temario dice resolver ejercicios donde te den un contexto geométrico, o sea, resolver área y perímetros con un contexto. ¿Y qué contexto se le puede dar? Por ejemplo, lo que yo les voy a decir ahora, ¿ya? Una persona apoya 5 metros. Ya, este no es en realidad de área y perímetro, sino que es más bien de teorema de Pitágoras. Así que hay como una pista para cuando lo haga. La distancia.
Ya, yo aquí voy a tratar de hacer la figura como a mí me sale, pero en el Demre, si ustedes van al modelo, hay un dibujo bastante bonito, la verdad. Ya, entonces lo primero que pasa es que suponiendo que esto de aquí es la pared, lo de abajo es el suelo, entonces el madero que me dicen está apoyado de esta forma, ¿ya? Y sabiendo que esta distancia de aquí es 4 metros. Y después lo que hacen es que lo desplazan de la siguiente forma, ¿ya? Aquí en línea punteada en cómo estaba antes de ser desplazado, ¿ya? Y después queda de esta forma, ¿ya? Y la distancia ahí que se desplaza es 1 metro. Ya no me quedó tan prolijo, pero eso es lo importante, ¿ya? Entonces el tronquito está apoyado así y después de la parte de arriba lo bajan 1 metro. Entonces, claro, ahí hay hartas cosas que uno tiene que analizar y ver dónde van ciertos datos, ¿ya? Ahora la pregunta, ¿cuántos metros se deslizó el pie del madero con respecto a su a su posición? Ya, voy a achicarlo un poco para que se lea entero. Ahí está, ¿ya? Traten de resolverlo ustedes. Mi consejo es que, bueno, y esto es como en general, no solo con este ejercicio, cuando tengan problemas de planteo, en este caso que obviamente hay cosas geométricas involucradas, tradúzcanlo a cosas geométricas más simples. En este caso, dibujen triángulos que cumplan lo que me está diciendo esta situación y traten de resolverlo así. En general, facilita mucho porque uno borra información innecesaria. Así que eso, les doy unos 2 minutos para que lo hagan y después lo revisamos entre todos.
Ya estamos en el tiempo. ¿Qué les pareció muy difícil? ¿Pudieron hacer algo? Sí, la alternativa correcta, como dicen ahí, es la A, ¿ya? Pero ¿cómo se hace? Bueno, lo primero que tenemos que ver, y como les dije, voy a tratar de traducir esto a información más simple, ¿ya? Entonces, si se fijan, la distancia, bueno, la figura que se forma entre el madero apoyado de esa forma, entre el suelo y la pared, es un triángulo, ¿ya? Entonces, este de aquí es el inicial, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas sabemos nosotros de este triángulo inicial? Bueno, sabemos que, y es, bueno, eso no lo dije, que aquí hay un ángulo recto. Entonces, ¿qué cosas sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la distancia entre el pie y la pared es de 4 metros. Además, sabemos que el madero mide 5 metros, y eso es algo bueno, porque la distancia del madero no varía para nada nunca, ¿ya? Entonces, después yo tengo que esto de aquí mide 5 metros. Y la pregunta es, ¿cuánto mide este cateto de acá? Entonces, nosotros lo podríamos calcular, o si nosotros vamos a los tríos pitagóricos, que enseñé un poquito más arriba, tenemos que hay un trío pitagórico que es 3, 4, 5. Es decir, que si un cateto es 4 y la hipotenusa es 5, entonces el otro cateto necesariamente tiene que ser 3. O lo podríamos calcular, pero ya que sabemos los tríos pitagóricos, lo vamos a ocupar, ¿ya? Entonces yo sé que esta parte mide 3, y que en realidad no me atribuye a nada, o sea, no me contribuye en nada, pero está, para que podamos obtener todo lo que se puede. ¿Y qué pasa después? Después yo tengo otro triángulo, y lo dibujo así, que a lo mejor no es tan fiel. ¿Qué sabemos nosotros ahora de este triángulo? Bueno, que sigue siendo rectángulo acá. El madero sigue midiendo 5 metros, así que esta parte de aquí sigue siendo 5, eso no varía. Pero ¿qué otra cosa sabemos nosotros? Que esto lo desplazaron un, eh, 1 metro hacia abajo, es decir, esta altura 3 ahora se transforma en 2 metros. Y esto de aquí yo no lo sé, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito saber yo? Yo necesito saber la diferencia entre esto y esto, ya que son X metros. Entonces, la respuesta es X menos 4, ¿ya? Y necesariamente, bueno, X menos 4 metros. Entonces, yo lo que necesito saber ahora es cuánto mide X. Bueno, y puede ser varias de estas preguntas, o sea, varias de estas respuestas. Entonces, ¿qué sé yo? Yo ahora tengo que, en este triángulo, puedo ocupar el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo queda? Queda la hipotenusa al cuadrado, que es 5 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos cada uno al cuadrado, es decir, x cuadrado más 2 al cuadrado. Ya escribo lo que es esto, entonces esto es 25 igual a x cuadrado más 4, 25 menos 4 es igual a x cuadrado, y 21 es igual a x cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, x tiene que ser igual a la raíz de 21. En realidad, la negativa también me sirve, pero en este caso no tiene sentido porque son medidas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa A, porque esto se transforma en raíz de 21 menos 4, y eso en metros. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Ya. Y como les dije, este ejercicio estaba en el modelo, así que yo esperaría encontrar, a lo mejor no necesariamente con triángulos, pueden ser con otras figuras. eh, eh, no, este es el primer ejercicio, sí. Ya vamos a hacer pocos ejercicios porque no hay mucho, ¿ya? Como les decía, eh, ya. Puede que encuentren un ejercicio algo de este estilo en la PSU, o sea, en la PDT que se llama ahora. Ya, no necesariamente a lo mejor con triángulos, pero sí es, a lo mejor esperen ejercicios que tengan un contexto y que se tenga que traducir en figuras geométricas, ¿ya? Ahora sí, respondiendo bien la pregunta de Diego, vamos a hacer pocos ejercicios porque en realidad no hay mucho que ver, sí, o sea,
A esto me refiero a que si uno se va a ver los ensayos, incluso en el modelo, hay pocos ejercicios porque hoy día solo vimos área y perímetros de triángulos. ¿Sí? El sábado vamos a ver área y perímetros de círculos y cuadriláteros y ahí uno tiene mucha más variedad de ejercicios. La parte de triángulos están fuertemente cargados hacia el lado de semejanza y congruencia, ¿sí? Ocupar ese tipo de cosas. Y así que área y perímetros de triángulos no hay mucho. Así que, por eso, así que me enfoqué para que después vean la clase en explicar hartas cosas, hartas propiedades que podemos obtener de los triángulos según cómo se clasifiquen, ¿ya? Así que avanzo con el ejercicio número 2. Lo tengo. Aquí lo tengo. Ya, me dan solo las medidas, sí, aquí no importa los vértices, solo me dicen cuánto miden estas cosas. Y ahí hay algo que uno puede obtener gratis, que es el triángulo isósceles, así que eso puede que le ayude en algunas cosas. Ya, traten de hacerlo, unos 2 minutos y lo revisamos entre todos, me dejan su respuesta en el chat. No, no es rectángulo, es solo isósceles. Sí.
Ya, estamos como en el tiempo. Le di un poquitito más de 2 minutos. Eh, ya. Lo que dice Diego es cierto. Lo que es necesario es calcular la altura, ¿ya? Pero además de la altura, nosotros necesitamos saber la base, ¿sí? Porque recordemos que el área de un triángulo es base, lo voy a escribir como base porque hay un B acá, por altura dividido en 2. Entonces tenemos dos cosas que saber. Una es saber la altura y otra es saber la base. Pero ¿qué cosas sabemos nosotros? Primero, sabemos que el perímetro es 36. O sea, si yo sumo todos los lados, A más B, eso es 36. Es decir, que 2A más B es 36. Y yo no sé cuánto mide A y no sé cuánto mide B. Pero ¿qué otra cosa sé yo? Sé que A menos B es igual a 3. O sea, A menos B es igual a 3. Así que aquí se me forma un sistema de ecuaciones. Entonces puedo saber cuánto es A y cuánto es B. Si el ejercicio igual tenía su complejidad, porque claro, está tomando materia anterior, pero que deberíamos manejar, que es sistema de ecuaciones, para hacerlo. Además, un sistema de ecuaciones bastante simple porque B ya tiene el signo contrario en ambos casos, así que yo solo voy a sumar hacia abajo. Entonces me queda 3A, los B se cancelan y me queda 39. Así que A es igual a 13. Así que con eso estamos. Además, como A menos B era 3 y A es 13, entonces 13 menos B es igual a 3, así que B es igual a 10. ¿Ya? Entonces yo ya sé cuánto mide A y cuánto mide B. Entonces esto es 13 y esto es 10. Ahora, como necesitamos el área, necesitamos la altura. Y nosotros ya vimos, bueno, podemos concluir que este triángulo es isósceles, porque estos dos lados me dicen que son iguales. Entonces yo ya sé que es isósceles y la base es B. O sea, la base es la de abajo. Así que ahora, si yo trazo una altura desde acá arriba, que llegue acá, y es un ángulo recto, por una de las propiedades que vimos delante, estos dos lados van a medir lo mismo. Así que necesariamente esto mide 5, ¿ya? Entonces yo aquí lo dibujo acá abajo y me quedó un triángulo de esta forma, donde esto es rectángulo, esto mide 5, esto mide 13 y esto de aquí es la altura. O sea, esto de aquí es la altura. Y de nuevo, esto es un trío pitagórico, pero si no se lo saben, lo podemos calcular. Entonces, ¿qué sabemos nosotros ahora? Sabemos que altura al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras. O sea, altura al cuadrado más 25 es igual a 169. Bueno, yo me sé los cuadrados, pero si no se lo saben, se calcula. Entonces, altura al cuadrado es igual a 169 menos 25. Así que altura al cuadrado es 144. ¿Ya? Por lo tanto, la altura es 12. ¿Ya? Entonces, la altura es 12. Y eso estamos listos. Altura es 12 y la base mide 10. Por lo tanto, el área, que es base que B por altura dividido 2, es lo mismo que 10 por 12 dividido 2. Simplifico acá, eso me queda en 6. Y esto es 10 por 6. Y eso es 60. Y como estábamos en centímetros, centímetros cuadrados. Es decir, alternativa B. ¿Ya? El ejercicio se veía inofensivo, pero tenía una complejidad más o menos alta, porque había que ocupar hartas cosas. Sí, es básicamente por eso, porque me están dando una ecuación, bueno, me preguntan por qué me doy cuenta que hay que hacer un sistema de ecuaciones. Bueno, porque yo lo primero que necesito es saber dos cosas, altura y base, ¿ya? Y yo no sé ninguna de las dos. Entonces yo necesito saber algo. Entonces, hay una relación aquí que me están dando, es que A menos B es 3. O sea, me están dando algo de información de B, que todavía no es concluyente, pero algo me dan. Y además me dicen el perímetro. Y el perímetro también lo expreso en términos de A y B. Entonces digo, puedo generar dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, que es lo necesario para tener un sistema de ecuaciones. Por eso me doy cuenta que sirve un sistema de ecuaciones acá. Y después, ya teniendo los lados, es saberse esa propiedad de los triángulos isósceles que las vimos delante, y que si no hubiéramos tenido esa fórmula,
no hubiéramos podido sacar esto, o sea, esa fórmula, esa propiedad del triángulo isósceles. Así que por eso yo hice tanto énfasis en conocer propiedades de estos triángulos antes de empezar a trabajar derechamente con ellos. Y como les dije, esta propiedad sale muchísimo. Me han tocado muchos ejercicios donde aparece, así que es bueno que la manejen. Y después ya era un teorema de Pitágoras y después calcular el área, así había harto que hacer. Y voy con el tercer ejercicio, que como les dije es el último, que para hoy traje poquito de ejercicio porque quise gastar más tiempo explicando materia. El ejercicio 3, que de nuevo, en general, se mezclan las materias, y no necesariamente va a ser solo geometría o aparecen otras cosas. En la figura, ya, ahí está, y aprovechamos de hacer un ejercicio de suficiencia de datos. Resuélvanlo y después lo vemos entre todos. Es 16. Lo voy a
Ya, la vamos a ver. ¿Qué me dicen? Dice que en la uno serviría por sí sola, pero falta el valor de b. Pero lo dan. En la uno dicen cuánto vale b. ¿Ya? Bueno, lo que voy a hacer ahora, que como les dije, tengo harto contexto, así que lo que voy a hacer es dibujar el triángulo que me dan, que por lo demás es rectángulo acá, que a lo mejor achurarlo está de más. El rectángulo acá, yo sé cuánto mide, que esto mide b y que esto mide k, ¿ya? O alternativamente mide a por b, porque es reemplazar b en la función, pero cualquiera de las dos nos sirve. Y por lo tanto yo puedo saber cuánto mide este lado por el teorema de Pitágoras. Así que si yo sé K y sé B, ya puedo resolver cuánto vale el perímetro de este triángulo. Entonces vamos viendo. En la uno me dicen que K cuadrado vale 16, ¿ya? Que bueno, me dan una triple igualdad, pero yo me quedo con que vale 16. Así que K tiene que valer 4. También podría valer menos 4, pero no me sirve porque estoy hablando de cosas positivas, ¿ya? Así que tengo que K vale 4 y además me dicen que 4b cuadrado es 16, ¿ya? O sea que b cuadrado es igual a 4, o sea que b es igual a 2. Entonces yo sé cuánto vale b, sé cuánto vale k, que son los dos catetos, por lo tanto sé cuánto vale la hipotenusa, que no me importa cuánto es, pero sé cuánto vale. Por lo tanto, podría calcular el perímetro perfectamente. Así que con la uno por sí sola, sí se puede. Con la 2 me dicen que K vale 4 y que B vale 2. Y tengo la misma respuesta que antes. Yo necesito saber cuánto vale K y cuánto vale B para poder saber cuánto vale el perímetro. No, bueno, me faltaría la hipotenusa, pero la puedo calcular. Pero no me importa cuánto vale. ¿Sí? Sé que se puede y esa es lo que apuntan estos ejercicios. Saber cuándo se puede y cuándo no. No llegar a la respuesta. Que por lo demás lo podría hacer, pero no es necesario que lo haga. Entonces con la 2 por sí sola también se puede. Es decir, la respuesta correcta sería cada una por sí sola. ¿Se entendió? ¿Quedó claro cómo lo hice? Ya, perfecto. Eh, Eso, voy a dejar hasta aquí la grabación